Comenzamos la segunda entrega de la radio que tenemos acá. Esta es una radio RS. En el dial, en el cristal del dial, encontré que el modelo era KY5841. Ese es el número que me faltaba. No he encontrado el esquema eléctrico ni en Radio Museo ni en ninguna página de internet. Entonces vamos a reconstruir lo que tenemos porque les explico el problema. Esto es el esquema original que está en la base de la radio, pero le ha caído ácido o humedad en diferentes partes que ha borrado las conexiones. Esto con lápiz, con carboncillo muy delgado, estoy reconstruyéndolo para volver a poner las conexiones por etapas y vamos a ir reconstruyendo. Como esto es un poco difícil de ver, de apreciar, vamos a revisarlo en detalle y una cosa más clara. Vale decir, plasmado en un papel el mismo esquema un poco ampliado, en el cual tengo la válvula EZ80, que es la rectificadora, como la B5, y la B5 acá es la EZ80, que es de 6.3 voltios y 0.6 amperios. Y acá hay otra válvula que es la válvula de potencia, la SL82, que después la vamos a revisar. Primero vamos a revisar esta parte y a reconstruir y a verificar el estado que se encuentran cada una de los componentes, vale decir el transformador, el conector, la placa esta de interconexión. Estos son los filamentos de la válvula 1, 2, 4 y 3, porque la 5 no lleva conexión en este bloque, sino es independiente. Este es el transformador de audio, el parlante, el condensador pi, que es el filtro para eliminar el rizado, de donde vamos a obtener el B+, que sale por aquí del pin del cátodo. Es un cátodo de calentamiento indirecto. Entre el punto 4 y 5 vamos a darle los 6.3 voltios, como es en la B5, 6.3 voltios. Y lo que vamos a verificar primero es el estado del transformador, que si bien hemos visto que están unidos los devanados, vamos a verificar qué voltaje nos transfiere. Le he puesto ya un foquito, como lo estoy indicando en este segundo esquema, que es lo mismo, y acá voy indicando en celeste lo que voy cambiando. He cambiado uno de los foquitos, el otro lo tengo tal cual que vino. Voy a tener que cambiar los dos condensadores de filtro del B+, para eliminar el rizado, porque que es este de aquí, que son 50, 12 y 50 que están dentro de esta lata, porque por los años ya están secos, y si no están secos, inmediatamente que lo usemos se van a secar y esto puede hacer algún corto y me malogra algunas válvulas. Entonces lo mejor es de frente cambiarlos y poner dos condensadores electrolíticos nuevos de 50 microfaradios, que ya no lo fabrican, va a tener que ser de 47. Y también el otro condensador electrolítico de 25 microfaradios, que está alimentando la válvula de potencia para una polarización automática del cátodo.
y tengo marcadas unas resistencias que después voy a explicar, porque las dos están abiertas. Esta radio sufrió algún cruce y ha hecho que estas dos resistencias vuelen. Por lo tanto, esta radio ha estado inoperativa. Esta es la toma de control, la toma de energía doméstica que ingresa al levanado primario. De acuerdo a la posición de este cable, pueden ser 220, 250, si mal no recuerdo, 110, 90, algo por el estilo, ¿no? Y esta es la salida del secundario, en el cual lo que pretendo obtener es entre el C y D, de acuerdo al seguimiento de estas placas, que son esta de acá, y este es el otro conector, que es este de acá. Entre el C y D deberíamos de tener 6.3 voltios, 6.3 voltios, que justamente me va a alimentar los dos foquitos entre el C y D. Y entre el C y el chasis hay otro bloque de 6.3 voltios, es decir que entre la masa y el D hay el doble, hay 12.6 entre la masa y el D, vale decir, entre este punto y este punto hay 12.6, con lo cual, como tenemos que tener 6.3 en los filamentos, esto se debe partir a la mitad, 6.3 para este bloque y 6.3 para el de arriba. Eso es lo que tenemos que verificar ahora que le inyectemos con el Variac energía. ¿Y por qué esta configuración? Porque si ustedes se fijan en la válvula 1, 2 y 4, 1, 2 son de 0.3 amperios, tendríamos en suma 6, y la 4 0.21, o sea 0.81 amperios. Acá tenemos 0.81 amperios que vienen por este punto y van a tratar de subir por la válvula 3, pero la válvula 3 solamente necesita 0.78. Entonces una manera de derivar corriente es a través de esta resistencia, para bajar un poco la corriente que pasa por esta válvula y no recargarla. Esta es la explicación del por qué hay esta resistencia en paralelo con la válvula 3. Este es el rectificador, el EZ80. Las dos placas están unidas. Eso quiere decir que vamos a tener una rectificación de media onda, porque si estuvieran separadas con un punto central a masa y cada uno a un lado del devanado transformador, tendríamos una rectificación de onda completa, que aparentemente es mejor. No entiendo por qué, teniendo este tubo, han eliminado esa ventaja en el rizado y ponerlo de media onda. En fin, estoy siguiendo el esquema tal cual viene de fábrica. Entonces, explicado la parte teórica de esto, ahora vamos a conectarlo al Variac y vamos a hacer las mediciones a ver si tenemos los voltajes necesarios de 12.6 entre masa y el D, y entre C y D 6.3. Eso es lo primero que tenemos que verificar para ver si nuestro transformador, que es este de acá, está en buenas condiciones. He codificado, si ustedes ven, todos los diferentes salidas de devanados para poder identificar más fácil el cableado y hacer el seguimiento. También he puesto la hoja difusora donde se desplaza la aguja del dial.
he puesto el encordado del tono, que se mueve con esta perilla, con la parte interna. Tiene un tope, solamente va hasta ahí, es el máximo, y cuando se gira toda la circunferencia se traslada hasta este extremo, entonces no llega hasta el final. He estado viendo, revisando, el encordado está bien, y para que pudiese llegar hasta el final necesitaríamos que este potenciómetro tuviese una polea de mayor diámetro para permitir un mayor traslado, que no lo tiene. Quiere decir que de fábrica originalmente solamente los agudos estaban acá y los bajos estaban, los máximos estaban acá. Seguramente que en otro modelo de la radio que también tenía esta placa acrílico, sí permitía por un mayor diámetro del potenciómetro desplazarse más a la izquierda. Vamos entonces ahora a conectarlo al Variac. Fíjense que ya está encendido. Uno de los foquitos de luz del dial he tenido que cambiarlo porque estaba quemado, abierto. He hecho una limpieza general. Este es el selector de voltajes. Lo he seteado a 220 voltios a través de la parte inferior. La antena, como expliqué en el primer video, la he recuperado porque estaba abierta, no había el circuito cerrado de la bobina, y por eso es este cablecito rojo que ha recuperado la continuidad del bobinado, y esto por la parte posterior se orienta para darle direccionamiento a la captación de las diferentes frecuencias de acuerdo a la ubicación del radio. Esto aparentemente solamente me va a funcionar para las ondas cortas. Para las ondas medias no está habilitado, hasta donde he visto, este bobinado de antena. Bueno, dicho esto, entonces voy a proceder con conectarlo al Variac junto con ustedes. Vamos a ponerlo acá. Estamos en 0. Vamos a poner energía. Ya tenemos energía. Y vamos a ir aumentando poco a poco. Y ya comenzamos a ver que encienden los bulbos, lo cual significa que tenemos voltaje. Vamos a medir el voltaje y vamos a ver ahora que nos está llegando. Estoy inyectándole 70 voltios y debería de llegar, vamos a ir a 110 voltios porque esto es a 220, para ver si tenemos la mitad de los voltajes. Entonces en este momento estamos con 118 voltios. Pues con 118 voltios deberíamos de tener, y ahora vamos a medir, a explicar acá, deberíamos de tener entre C y D. Entre C y D deberíamos de tener la mitad. En lugar de 6.3 voltios deberíamos tener aproximadamente más de 3 voltios. Y entre C y D es entre este. Vamos a ponerlo aquí para que todos apreciemos. Entre C y D, si el transformador está bien, debería darme 3.2 voltios aproximadamente. Vamos a bajarle la escala. Y nos da 3.4.
y con 118, a la hora que lo llevemos a 220, casi lo estamos duplicando, con lo cual vamos a llegar a los 6.3, 6.4 que requerimos. Quiere decir que el transformador aparentemente está funcionando bien para la alimentación de los bulbos de iluminación. Ahora tenemos que tener entre D, que es el punto de arriba de la válvula SL82, y la masa debería haber el doble, debería de haber 12.6 a voltaje completo, y como estamos a mitad de voltaje en el variac, debería de estar encima de los 6, entre la masa, como dije, entre la masa, que es este punto, si usted va a masa, y el punto D, entre la masa y el punto D. Entonces, si esta es la masa y este es el punto D, deberíamos de tener, como estamos a mitad de voltaje, como 6. Bueno, si tenemos 7, estamos con 120 voltios, no con 110, sí, es totalmente lógico. Quiere decir que sí estamos recibiendo el voltaje adecuado para poder alimentar a las diferentes válvulas, a las 4, y las 4 válvulas con el transformador sí van a llegar al voltaje adecuado. El paso siguiente, a la hora que ya estamos verificando que este transformador funciona aparentemente adecuadamente, vamos a ver cuando pongamos la E780, que es la rectificadora, si tenemos un B+, y para eso primero voy a cambiar estos dos condensadores para poder habilitar la eliminación de rizado y ver qué voltaje nos va a arrojar a la salida del 3, en el +1, que es el B+, y voy a aprovechar que cambie estos dos para cambiar este otro electrolítico, que es el de polarización automática. Entonces, hago esto y venimos con la segunda medición para ver si sigamos caminando en forma correcta. Bueno, ya iniciando esta etapa en donde voy a demostrar ya la válvula E780, que es la rectificadora, y después vamos a ver la válvula de potencia, la SL82. Primero, con el esquema vamos a tratar de ubicarnos para entender lo que vamos a hacer en la práctica. Esta válvula E780 tiene en el pin 1 y el pin 7 las dos placas. Estas placas son los anodos. Al tenerlas unidas, lo que hace es la convierte de haber podido ser una rectificadora de onda completa en una rectificadora de media onda, porque reciben la misma señal. No entiendo el por qué han desperdiciado esta posibilidad, porque es bastante más limpia. Esto quiere decir que entre el punto A y el chasis o la masa, que está aquí, deben de entrar a la placa alrededor de entre 220, 240, 250 voltios de corriente alterna, si es que el transformador está en buen estado, como aparentemente lo está. Y en esta válvula lo que tenemos que ver primero es si entre el pin 5 y el pin 4, que es el filamento, que esté cerrado y haya continuidad. Para el que no tenga probador de tubos, si tuviera probador de tubos, indudablemente puede muestrear esta válvula para ver si la válvula conduce y rectifica. Si no lo tiene, solamente por lo menos mida si hay continuidad entre el pin 5 y el pin 4 para ver si emite y si va a calentar para permitir una emisión de electrones en el cátodo, que es el pin 3. De estar esto en condiciones operativas, lo que va a suceder es que el pin 3 va a generar una corriente continua que nos va a dar el B+.
El V más es la corriente continua positiva que va a estar encima de los 200 voltios, y es el que va a alimentar al resto de las válvulas de la radio, a todas las placas. Y acá tenemos el filtro Pi, que es el filtro con dos condensadores electrolíticos conectados, el negativo a tierra y el positivo al cátodo 3. El más 1, que es, vamos a llamar el B más 1, va a pasar por el transformador de audio. Esto va a servir para poder llegar a la placa en el pin 6, que es la parte del péntodo. Por acá tenemos 3, 4, 5 del péntodo, que va a ser una función de amplificación de potencia. Y por la parte inferior va a pasar a través de una resistencia de 1.2K, o sea 1200 ohmios, que va a hacer la función de eliminar el rizado para dar un B más, B2 más, sin rizado, muy plano, que va a llevarlo al pin 7 de la válvula SL82 acá arriba, y al pin 9 a través de este otro extremo de alimentación del preamplificador en la placa que conecta al pin 9. Lo que está en celeste han sido elementos y componentes que he cambiado. Primero, que estos dos estaban quemados, abiertos. Este es un condensador que estaba totalmente fuera de medida, al igual que este condensador de acoplo también. Estos dos electrolíticos que de todas maneras se cambian porque se han secado, al igual que este otro electrolítico que es para la alimentación automática del cátodo, junto con su resistencia, que en el caso que veíamos tenía una resistencia no de 470 ohmios, sino tenía de 3K. Está totalmente fuera de medida, no sé por qué lo habrían puesto. Y este es un condensador de 25 microfaradios. He marcado en verde, en azul y en rojo algunas zonas, porque después de ver el efecto de esta válvula Z80, vamos a explicar estas otras tres zonas para seguir avanzando. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer en este momento es revisar si a la hora de poner corriente, solamente poniendo la válvula inicialmente rectificadora, sin poner esta, conseguimos acá tener una corriente ya rectificada positiva, que nos va a dar el B más 1 y el B más 2. Esta es una rectificadora de media onda, como digo, y más o menos lo explico en este esquema que ya está apareciendo. Aquí tengo los dos. Se pueden ver que hay la rectificadora si hubiese sido de onda completa y la rectificadora cuando es de media onda. Si hubiese sido de rectificadora de onda completa, aparentemente creo que hubiéramos tenido un menor efecto de rizado, pero lo que nos vamos a encontrar es más con el caso que está a la derecha, es decir, la rectificadora de media onda, en el cual los condensadores electrolíticos de 50 microfaradios lo que hacen es el salto entre onda y onda lo van disimulando y lo van aplanando con la unión que se ve en la parte superior. Esto, cuanto más plano y más eliminemos el rizado, que el rizado podría estar entre 2 y 4 voltios, esto es lo que crea a veces cierto sonido en el parlante, y cuanto más plano lo tengamos, ese sonido prácticamente desaparece. Entonces vamos a ver en la práctica primero si el transformador y la válvula 780 nos permite dar una corriente continua necesaria para habilitar las demás placas en el resto de las válvulas de la radio. Vamos a
ponerle con el variac energía a la radio por primera vez, ya con el tubo E780, que es el de acá, que ya está instalado, es la única válvula instalada, la E780, que es la rectificadora. Y quería mostrarles la parte inferior del chasis, lo ordenado de el ensamblaje de la radio. Fíjense qué delicados con las regletas, con todas las resistencias en forma muy bien puestas, muy bien colocadas. Fíjense, la verdad es que es muy agradable la forma como lo arman y la delicadeza del mismo. Entonces, ¿qué cosa hemos cambiado? De acuerdo a este esquema, por ejemplo, para la válvula rectificadora, le he puesto los dos condensadores electrolíticos, que son estos dos, y justo acá marco +1 y +2, que sería el B +1, B +2. Estos son los dos electrolíticos que reemplazan al que está en la parte superior, que es el antiguo. Aparte de estos condensadores electrolíticos, también he puesto todos estos de Millard, los marroncitos, que son condensadores que están por diferentes lados, que están fuera de valor. He aprovechado para cambiarlos. Y este de acá, que hay 3 puestos en serie, esos están enseriados, es porque no tenía este de acá, que es 3K3. Al necesitar 3K3, que es 3300, solamente tenía de 10.000, y como tenía de 10K, he puesto 3 en seriados. Y a poner 3 en seriados, estoy llegando a los 3300, a los 3000, ¿no? 3000. Justamente es lo que necesitábamos aquí. Estas son las resistencias que cambié, estas dos que estaban quemadas, que no permitían llegar voltaje a la próxima válvula que vamos a probar. Y los demás no los he tocado, entonces solamente hemos tocado 1, 2, 3, 4, el de acá del transformador de audio 5 más los 3 electrolíticos, los 2 de acá del filtro Pi, y este es el que alimenta a la válvula próxima que vamos a ver, a la SL82. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y los 3 electrolíticos. Las 2 resistencias que hemos cambiado son estas dos. Y vamos a poner entonces ahora energía. Y para poner energía, después voy a medir lo que sale, si esto está bien, si el transformador está bien y la válvula está bien. Debe generar por la apatía 3 voltajes que ya en corriente continua, que estén por encima, cercano a los 250 más o menos, ¿no? Entonces voy a comenzar inyectando por el variac. Lo tengo encendido, si ustedes ven acá está encendido, y comienzo a inyectar. Ya estoy en 50 voltios, ya veo yo aquí y aquí los dos foquitos que están prendiéndose. Quiere decir que ya está llegando por lo menos al de 6 voltios, le está llegando algo de voltaje al de 6.3 voltios, es decir que acá también ya le está llegando voltaje a la apatía, a los pines 3, 4 y 5 de la E780, y vamos a ver si le llega a la 1 y la 7. A la 1 y la 7 le tiene que llegar pues voltaje. Vamos a poner esto para medir. Y entre la 1 y la 7 tenemos que tener corriente alterna, y vamos a medir con la masa, y entre la 1 y la 7 vamos a ver acá que si nos llega, y si nos está llegando, si ustedes ven, 58 voltios, que es lo mismo que me indica el variac, 58 voltios.
Vamos a ver si con eso ya genera. Eso lo tenemos que ver en la corriente continua, y entre la masa y el 2 y el 1 y el 2 ya debería haber voltaje. Si está generando, vamos a ver, estoy con 58 voltios. A ver, en el 1 me está generando me genera 15 y si me genera 19. O sea, sí está generando. Vamos a ir aumentando. Vamos a poner 110, que es la mitad de lo que debe trabajar. Ya los focos están más encendidos y vamos a ver cuánto me genera en voltaje continuo el B+, 158, y en el 1 161. Quiere decir que sí está funcionando la E780, porque está encima en 150 con 110 voltios. Quiere decir que cuando vayamos a 220, más o menos va a estar alrededor de los 300 voltios, lo que va a generar el B+. Con lo cual doy en esta parte por satisfecha la prueba de lo que sería aparentemente el transformador, que está bien, y la E780, que también está rectificando y está entregándome corriente continua en la salida de los condensadores. Ahora explicamos el funcionamiento de la válvula de potencia, la que está cerrada entre estos trazos verdes, en el cual vamos a explicar cómo se viste la misma. El pin 6 y 9 son los pines de las placas, que son alimentados por el B+2 y el B+1. En este caso es el B+1 que alimenta al 6, y por el lado izquierdo el B+2 que alimenta el pin 9. El pin 7 es una reja de pantalla que se alimenta con el B+2. Empecemos por el lado izquierdo. La válvula recibe en el pin 1 la reja de control, la señal a través de este condensador de acoplo que sale del potenciómetro de volumen, y que a su vez ha recogido la señal del transformador de frecuencia intermedia, que ha sido previamente detectada y pasada solamente la mitad de la señal, que vamos a explicar más adelante. Esto ingresa a la reja de control para ser amplificada, y a través de la placa del pin 9 sale y es trasladada por este otro condensador, que también viene a ser una especie de condensador de acoplo, al lado derecho, a través de la resistencia de 1K, a la reja de control del pin 3, en donde finalmente es amplificada para salir por la placa del pin 6 y trasladada a la bobina del transformador de audio en el devanado primario. Estos condensadores en celeste han sido modificados, como expliqué, han sido cambiados porque estaban secos o fuera de medida, y estas dos resistencias de ingreso de la corriente continua en alta estaban quemadas. Esto debe haber sido motivo de un cruce,
algún cortocircuito que hizo que las dos se abrieran. Estos condensadores son condensadores de filtros, está eliminando señal, en este caso es de 2K2, ¿no? De 2 nanos, y estos son de 220 picofaradios. Diferentes frecuencias se van eliminando hacia la masa. Esta resistencia de 470, como dije, había tenido una anterior de 3000 ohmios que estaba fuera de especificaciones. Esta resistencia de acá, después del condensador de acoplo, es una resistencia de drenaje. Estas dos resistencias, acá hay una división de voltaje con un filtro hacia masa que elimina ciertas frecuencias. Esto en realidad viene a ser una especie de filtro pasabajos, ¿no? Esto acá viene a dejar pasar cierto tipo de señales. Y con esto vestimos por completo la válvula SL82. Estas señales después, a través de la inducción del transformador, trasladada al parlante. El parlante tiene la posibilidad de tener la salida con un parlante adicional, es decir, un tweeter que se conecta en estas puntas. Un tema que hemos estado conversando con unos amigos, en el cual el hecho de añadir acá un parlante no significa que se altere significativamente el ohmiaje o la impedancia reflejada en la válvula a través de este transformador, porque los tweeters o los parlantes que se agregan tienen acoples con bobinas que hacen que el ohmiaje sea diferente para ciertas frecuencias. Vale decir que mientras que este capta señales de rangos medios, altos, este podría captar señales de rangos de frecuencias muy agudas, y por lo tanto influye muy poco en la impedancia reflejada. En este devanado que vemos acá, que dice A y B, es un devanado secundario que lo he separado acá, en A y B, es la continuidad. Viene a ser una retroalimentación negativa, que lo que ayuda es para eliminar algunas impurezas de la señal que va a venir en el altavoz, y a la vez es un filtro, porque acá tenemos un potenciómetro que nos permite llevar a tierra una señal antes o después de acuerdo al giro de la perilla, y cumple aparentemente ambas funciones: función de retroalimentación negativa de la señal que vamos a inyectar en el potenciómetro en forma conjunta, o filtraje para tonos de más o menos agudos. Esto es lo que está encerrado en el área en rojo. Y por último, en el área en azul es la señal, como dije ya, que viene de la etapa anterior, que es la señal de radio, que va a ingresar a la red de control del pin 1. Ahora, tiene acá un switch de conexión que deriva para que pueda ingresar tanto señal de la radio como señal de un pickup, porque esto no está completo, lo he dibujado en forma parcial. Bueno, explicado esto, vamos a ver si tenemos esta válvula en buen funcionamiento y cómo vamos a inyectar una señal de aproximadamente 1000 Hz, que es perfectamente audible. Recuérdense que el audible es entre 20 y 15.000 Hz. Vamos a inyectar acá una señal en el pin 1 de 1000 Hz y deberíamos escuchar un pito a través del altavoz. Si eso es así, estamos diciendo de que toda esta etapa estaría con un funcionamiento adecuado.
Ahora vamos a probar la otra válvula, la SL82, que está borrada, la he identificado por su aspecto físico. Y lo primero que voy a hacer, que no lo hice con la otra, es ver si entre la apatía, entre los pines 4 y 5 hay continuidad. Estoy en continuidad, 1, 2, 3, entre esto y esto, a ver si está cerrado el circuito. Y si hay continuidad, por lo tanto es un buen síntoma. Ahora lo que voy a hacer es voy a instalar la segunda válvula, porque solamente tengo la S780, voy a instalar la segunda válvula y voy a ver si en este parlante que tengo acá de taller, que he puesto lateral, aquí lo tenemos, no sé si se aprecie, aquí en el parlante de aquí. Vamos a ver si escuchamos algún sonido en este parlante auxiliar. Entonces para eso primero instalo y vengo en la prueba de esta válvula voy a hacer algo más, porque he estado revisando y para poder tener el voltaje aquí en la SL82, que es la B3, la válvula 3, para tener voltaje aquí necesito necesariamente poner la 1, la 2 y la 4, porque si no tengo estas válvulas puestas, entonces no va a haber la continuidad para que toque masa, porque la masa llega a través de estas tres válvulas. Si no instalo las tres, no hay posibilidad de cerrar el circuito en la alimentación del filamento de la 3, por lo tanto tengo que poner todas las válvulas. Ya lo estoy haciendo y he verificado igual entre la 4 y 5, entre los pines 4 y 5, que los tres filamentos tengan continuidad, que sí lo tienen. Entonces recién ahora voy a inyectar el voltaje y voy a inyectarle señal en la apatía, en el pin 1, para ver si se escucha algo en el parlante auxiliar, lo cual me diría, si se escuchara algo, de que la válvula 3 está funcionando. Este es el inyector de señal de 1000 Hz. Esta parte toca al chasis. Vamos a ponerle voltaje. Ya pusimos voltaje. Vamos a llevarlo hasta 110. Y ahora sí vamos a tocar la apatía 1, a ver si se escucha un zumbido, aunque sea pequeño, pero que se escuche. Recién voy a tocar la reja, que es en el pin 1. Escucho muy bajito. Vamos a ver si ponemos más voltaje. Estoy con 150 voltios. Ahí está. Perfecto, entonces sí está funcionando. Ya que estamos en 150 y no veo que sale humo por ningún lado, vamos a tratar de llevarlo a lo más cercano. Ya estamos en 180, se debe escuchar mejor aún. Bien, entonces por esto doy por satisfecho la etapa de la amplificadora del audio. La válvula de audio sí está funcionando bien. Entonces ahora vamos a seguir para atrás. Bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a trabajar con la mezcladora, que es la primera válvula, la SH81,
y la segunda válvula, la EBF89, que es la amplificadora detectora, que es la que está al medio de los dos transformadores de frecuencia intermedia. En ambos casos, las placas de las válvulas, como es la 6 y la 8 y la 6 en el lado derecho, se alimentan del más 2, que es el B más, primero a través de una resistencia para llegar a un voltaje adecuado, en este caso el pin 1, que es la reja de pantalla. En el caso del pin 6, a través de esta resistencia de 1K, pasa por la bobina, ingresa a la placa 6, y en el caso de la placa 8, a través de esta resistencia de 22K. En este caso, a través de la resistencia de 1K, se alimenta la 6, y para la reja de control lo está alimentando a través de el pin 1, por aquí. Entonces, alimentada con esas corrientes continuas, la señal va a entrar por el pin 2, que es la reja de control. Esto es señal de antena, con su condensador que filtra algún tipo de frecuencias. La reja de pantalla, y esta otra reja es donde va a realizar la mezcla en el pin 7, que viene del resultado de la parte del triodo de la válvula, que entra la señal osciladora. Al entrar la señal osciladora, esta es amplificada en esta parte del triodo, y la señal lleva al pin 7 para mezclarla y salir por el 6 al primer transformador de frecuencia intermedia, que después va a reingresar la señal a la reja de control de la válvula detectora amplificadora de frecuencia intermedia. A través del pin 7 se realiza la detección y la eliminación de la corriente de frecuencia intermedia, y esto de aquí después es llevado a la segunda bobina de transformación de frecuencia intermedia, y en el secundario se traslada a la válvula de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Sencillamente vamos a verificar que esta reconstrucción, que creo que es bastante próxima a lo que debe de ser la realidad, tenga los elementos y que todos estén aproximadamente cercanos a la realidad en cada componente. Y después vamos a tratar de jugar inyectando una señal de una frecuencia. En este caso, como ya son frecuencias intermedias, necesitamos inyectar aproximadamente unos 455, que es lo que se acostumbraba. Quiero ver exactamente este modelo radio, pero una señal modulada. Entonces voy a tratar de modular con 455, una modulación de 1 kHz, para ver si escuchamos en la salida. Si ingresando una señal modulada con un carrier de 455, digamos, o lo aproximado, quiero ver exacto, escuchamos en la salida, significa que estas dos válvulas estarían bien, y lo único que nos quedaría sería, en ese caso, ver la parte de las antenas, la antena de ingreso y la antena de las bobinas osciladoras. Este es el socket de la EBF89, como podemos leer acá abajo. ¿Correcto? Ahí. Y lo que he notado, después lo voy a explicar en una revisión simple que estoy haciendo, lo voy a explicar en el papel, es que el pin 1, que es este,
y el pin 9 aparentemente están tocándose, que es el pin del condensador, y eso no debería tocarse. Y con el, fíjense, con las puntas vamos a ver si hay continuidad entre el pin, que no debe haber, entre el 1 y el... Y si hay, o sea, hay un cruce provocado por el condensador ese que estaba mal posicionado. Fíjense, recién está en el aire, pero estaba haciendo contacto aquí en la apatía 9, y eso me creaba un cruce. Y lo que les decía es esto: el pin 9 está tocando con el 1, y acá el 9 va a masa, y hacía que el 1 también vaya a masa. Entonces no, esta válvula no tenía, estábamos quitándole ¿cómo se llama? La reja de pantalla, porque esta es reja de pantalla, y acá había un pequeño cruce. Entonces vamos a ver, eso es importante haberlo descubierto antes de seguir probando. No tenía sonido de frecuencia intermedia en esta válvula, y he estado revisando, y este condensador de acá, que es este de aquí, que conecta la apatía 1 a través de este condensador a masa de 5.6K, estaba en corto, y está, fíjense, está todo fundido, estaba en corto. Entonces estaba llevando, porque en el pin 3, efectivamente es el cátodo, pero en el pin 1 es la reja de pantalla, y la reja de pantalla, al estar en corto, la está llevando a tierra, por lo tanto me inutiliza el tubo. Al tener esta reja de control a tierra y no tener el positivo, porque de frente estaba llevándolo a tierra, entraba por acá, y como había esto en corto, se lo iba a tierra. Aparte de hacer un cruce, no me permitía el paso corriente, y por lo tanto tampoco me habilitaba la válvula para poder generar el sonido. Entonces le he puesto 2 de 10 en serie, que equivalen a 1 de 5, entre la apatía 1 y la apatía 3. Y con eso ya debemos tener sonido, espero. Ahora lo muestro con el generador. Listo. Con el generador de funciones voy a inyectar una señal, porque es frecuencia intermedia. Quiero escuchar sonido en las transformadores de frecuencia intermedia. Voy a inyectar una señal modulada, porque aquí sí va a entrar con frecuencia intermedia, que si no es modulada no va a ser audible. Por lo tanto voy a generar una señal según lo que indique el fabricante. Para estos condensadores son 453 kHz, y la voy a modular con 1 kHz, que es audible. Recuerden que entre 20 y 15K, o sea 15.000 kHz, es audible para el oído humano. Vamos a generar con 1000 y con una frecuencia de 453.000 kHz, o sea 453K, una señal que ya la tengo en esta sonda, y conforme la acerque, ¿ven? Ahora sí ya tengo sonido que no lo tenía antes. Es como si fuera una emisora de radio. Entonces sencillamente ahora lo que voy a hacer es regular primero la lata de acá,
para que se escuche el volumen más alto. Ahora voy al primero. Regreso. Y tengo una señal nítida. Quiere decir que ya está calibrado los dos transformadores de frecuencia intermedia. Los voy a alejar para que vean que las señales y con eso que hemos hecho, hemos avanzado hasta lo que diría lo que tenemos entre estos dos, y esta válvula está permitiendo que la señal de frecuencia intermedia pase. Entonces solamente nos queda ahora ver la válvula de la mezcladora, a ver en qué estado se encuentra, y vengo con eso. Voy a proceder a fijar la distancia de la bobina en la ferrita con unas gotas de cera para que no se mueva tanto adelante como atrás. Ven, ahora con la posición pierde señal o alinea la señal. Esto sale en la tapa de atrás de la radio. Bueno, ya lo tengo funcionando con el altoparlante de taller y tiene sincronización. Fíjense. Y el ojo mágico conforme caliente el ojo mágico, he visto que como que quiere pintar un poco mejor. Aunque debe estar gastado por los años. Vamos a ver qué pasa, vamos a probarlo. Bueno, poniéndola en su gabinete, fíjese lo ordenado que queda todo lo que es la presentación de los componentes por adentro. Acá va a venir la tapa, fíjense lo que decía, la calidad del armado. Y este es el frontis. Me falta poner las dos perillas y hacer una limpieza final y lo probamos. Bueno, ya está la radio, ya está con sus perillas puestas. Esta es la que le adaptamos la parte central. Ya la limpié, he limpiado también el marco del
del ojo mágico. Esta es la cicatriz que le decía que no he querido retocar en el cristal, y tiene bastante buena presentación, está bastante entera. Vamos a darla por la parte posterior. Está entera su tapa, está para el pick-up y parlantes externos, instrucciones para voltaje, antena aérea, esto es tierra, instrucciones para las conexiones de las válvulas, la manipulación de la posición de la antena con esta perilla, esta palanca, para captar mejor la estación. Entonces vamos a darle energía. Bien, para darle energía apretamos estos de las botoneras del piano. Vamos a apretar la primera, que es onda media, broadcast. Estas son onda corta 1, onda corta 2, onda corta 3, y este es para prender y apagar. Entonces sencillamente vamos a darle a este botón. Seguramente que el dial no se va a iluminar porque como estamos de día es mucha luz. De noche sí, como lo vimos la vez pasada, se ve muy bien. Incluso el ojo mágico que trabaja a medias se ve el comienzo. Vamos a tener que cambiar el mismo, conseguir una nueva, y vamos a darle inicio. De 9 a 10 con la voz de la ley. Fíjese que rápido. Bienvenido, un abrazo enorme a nombre. Vamos a seguir cambiando. El Lasarte, los hospitales de salud, porque hay personas que han resultado heridas tras esta emergencia en el centro comercial que probablemente van a ser intervenidas de manera quirúrgica, y además lugares aledaños al centro comercial. Las personas que pasan por la zona con su vehículo, tono. Hay la posibilidad de que al interior haya personas dormidas. Ven cómo se desplaza el... No hagan sonido con el claxon, y si es que van a hacerlo, transitar con la zona, no hagan ruido, porque el silencio es clave para saber y detectar a personas con vida en ese espacio. Sí, Diana, buenas recomendaciones. Ahora nuestro colega Oscar con Moisés Hurtado, gerente de gestión de riesgos de defensa civil. Oscar está en Trujillo. Adelante con... Sí, buenos días. Muy buenos graves. Tan pronto vieron llegar al faraón, salieron. Comenzar de nuevo. Hace la música tu mejor aliado. Música para el alma. El rubro logístico minero respaldan la calidad de nuestro servicio. Contamos con un equipo altamente especializado y una flota de camiones de última generación. Transportamos combustibles y concentrado de mineral con el respaldo de la certificación de normas que cambia la calidad de señal. Visítenos en www.cervosa.pg. Bueno, aquí por la intensidad de luz Venga, muchachos, vengan por aquí. ¿Qué es lo que nos está no se aprecia. Yo puedo ver en la realidad algo muy bajo, con ganas, con actitud, pero sobre todo con muy bien. Bolas forjadas y laminadas de Mepsa. Acero. Un hermano lorenzano, un hijo huancaíno. Hoy, muy buena calidad de sonido. Protege tus campos de maíz y arroz del cogollero. Escucha desde el... Con ella extienda el brazo sobre Donde el mismo gerente de gestión de...
por la radio tiempo, pero queremos que todos podamos beneficiarnos del estudio de la palabra de Dios. Bienvenido a este tu programa, un gran abrazo. Qué derroche de amor, tanta dulzura. Bueno, en radio, en Radio Felicidad, me siento bien. El teléfono desconectado en una vez política siempre más. Con brazos extendidos, es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar. Espero que les haya gustado. No se olviden darle un like. Me gusta mucho cómo ha quedado la radio, está bonita. Tiene muy buen brillo. Arrojó en el mar rojo al bastante faraón bien porque es eterna la su presentación. misericordia. Y venimos con un próximo proyecto. Como era en el principio, ahora y siempre.